Te voy a contar lo que me dijo un seguidor hace unos meses, no voy a decir su nombre porque él mismo me pidió que no lo hiciera, lo único que puedo decir es que no parecía una persona impresionable ni alguien que buscara atención. Fue directo, seco, y desde el primer audio se notaba que le costaba recordar todo eso. Él empezó diciendo que jamás creyó en cosas raras, que siempre pensó que el miedo era puro cuento y sugestión, hasta que le tocó pasar una temporada en una finca a las afueras de un pueblo pequeño donde nadie quería trabajar más de unos días. Todo empezó porque su tío había heredado ese lugar, una finca vieja, grande, lejos de otras casas, no estaba en ruinas pero tampoco se veía habitada. El tío necesitaba a alguien que se quedara cuidándola mientras resolvía unos papeles y como este muchacho estaba sin trabajo aceptó. La idea era quedarse un mes, recibir algo de plata y ya, nada del otro mundo. El primer día fue normal, limpiar un poco, revisar cercas, acomodar un cuarto para dormir, hasta ahí todo tranquilo. Lo raro empezó la primera noche, me dijo que no fue un susto ni algo exagerado. Fue una sensación incómoda desde que apagó la luz, como si no estuviera solo, simplemente esa certeza absurda de que algo estaba ahí. Se rió de sí mismo. Pensó que era por estar en un lugar desconocido y se durmió. El problema es que no descansó nada. Despertó varias veces sin razón, siempre con la impresión de que alguien lo había estado mirando. Los días siguientes pasaron sin mayor novedad, pero cada noche era igual: despertarse varias veces, soñar cosas incoherentes, levantarse cansado. Al principio pensó que era normal, hasta que una madrugada despertó con los pies fuera de la cama, perfectamente acomodados en el suelo, como si alguien los hubiera bajado con cuidado. Ahí fue cuando empezó a inquietarse de verdad. Llamó a su tío y le preguntó si alguien más tenía llaves. La respuesta fue no, nadie iba a ese lugar desde hacía años. El tío incluso se rió y le dijo que no fuera exagerado, que seguro estaba durmiendo mal. El muchacho decidió seguir, necesitaba la plata y no quería quedar como un cobarde. Una tarde encontró un cuarto cerrado al fondo de la casa. No estaba sellado ni nada, simplemente siempre había estado cerrado y él no había sentido curiosidad hasta ese momento. Forzó un poco la puerta y entró. Dentro no había muebles, solo marcas en el piso, como si algo pesado hubiera estado ahí durante mucho tiempo. También había palabras rayadas en las paredes, no las entendió bien, parecían nombres repetidos una y otra vez. No se quedó mucho tiempo, cerró y se fue. Esa noche fue la peor. Abrió los ojos y no vio nada, pero no pudo moverse durante varios segundos. Cuando por fin pudo incorporarse se dio cuenta de que la puerta de su cuarto estaba abierta. Él siempre la cerraba antes de dormir, siempre. Desde ahí todo fue en caída. Empezó a encontrar cosas fuera de lugar, objetos que no recordaba haber movido, puertas abiertas, marcas nuevas en el piso de la finca, como arrastres. Lo peor era que empezó a soñar con la misma escena. Una figura parada en la puerta de su cuarto mirándolo, sin hacer nada, solo ahí. Cada noche más cerca. Al 10º día decidió irse, no iba a aguantar más. Empezó a empacar desde la mañana, pero mientras guardaba sus cosas encontró algo debajo de la cama, una prenda de ropa vieja que no era suya, sucia, rígida, como si llevara años ahí. En ese momento sintió algo que nunca había sentido antes, no miedo, pánico puro. Salió de la casa y se fue a donde un vecino lejano para esperar transporte. Antes de irse tuvo la mala idea de mirar hacia atrás. Me dijo que vio a alguien parado en la ventana del cuarto, no distinguió la cara, solo la forma, y lo peor es que no se movía, no hacía gestos, solo estaba ahí observando cómo se iba. Después de eso habló con gente del pueblo, nadie se sorprendió. Le dijeron que esa finca llevaba años igual, que cada persona que intentó quedarse se fue antes de una semana, algunos sin decir nada, otros enfermos, otros simplemente desaparecieron por unos días y volvieron distintos, callados. El tío vendió el lugar meses después a un precio ridículo y hasta donde saben nadie vive ahí. Todo empezó cuando acepté un favor que parecía inofensivo. Un familiar lejano me pidió que cuidara su casa durante unas semanas mientras resolvía un asunto fuera del país. No era vivir ahí, solo pasar de vez en cuando, revisar que todo estuviera bien, abrir ventanas, regar plantas, algo sencillo. La casa estaba en un barrio tranquilo, habitado, nada aislado, nada raro. Acepté sin pensarlo porque era dinero fácil y porque conocía ese lugar desde niño. La primera semana fue completamente normal, iba en las tardes, me quedaba un rato, revisaba todo y me iba. El problema empezó cuando comencé a notar que siempre salía muy cansado mentalmente, más de lo normal. Pensé que era estrés o el trabajo. Un día encontré una habitación cerrada que antes no lo estaba, no forzada, simplemente cerrada. Asumí que siempre había sido así y nunca le presté atención, seguí con lo mío. Esa noche soñé con esa puerta, nada más, no pasaba nada en el sueño, solo la puerta cerrada. A la noche siguiente soñé lo mismo, y a la siguiente igual, siempre la misma imagen.
A partir de ahí empecé a cometer errores tontos, olvidar llaves, confundir horarios, repetir conversaciones que ya había tenido, cosas pequeñas pero constantes. Cada vez que entraba a la casa sentía que el tiempo se estiraba, miraba el reloj y habían pasado horas cuando juraba que solo habían sido minutos. Nunca encontré nada fuera de lugar, nunca vi nada extraño, pero siempre salía con esa sensación de haber hecho algo que no recordaba. Un día decidí revisar esa habitación cerrada, no por curiosidad sino porque sentía que debía hacerlo. No sé cómo explicarlo mejor. Abrí la puerta y no había nada especial, estaba vacía, sin muebles, sin objetos personales, solo limpia de una forma extraña, como si nadie hubiera vivido ahí pero alguien se hubiera asegurado de que permaneciera así. Cerré y seguí con mi rutina. Esa misma semana empecé a sentirme distinto conmigo mismo. Cuando alguien me preguntaba qué me pasaba no sabía qué decir porque honestamente no lo sabía. Solo sentía una necesidad constante de volver a esa casa, aunque no hubiera nada que hacer. Hubo un día en particular que me marcó, entré como siempre, hice lo habitual y me senté un momento en la sala, cerré los ojos solo un segundo, cuando los abrí ya estaba oscuro, no recordaba haber perdido tantas horas. Miré el celular y tenía varias llamadas perdidas de personas preguntando dónde estaba, yo no tenía respuesta, simplemente no sabía. Empecé a escribirme notas, recordatorios de lo que hacía dentro de la casa, para asegurarme de no perder tiempo otra vez. Lo extraño es que al volver encontraba notas que yo no recordaba haber escrito, con mi letra, con frases incompletas, algunas sin sentido, otras repitiendo la misma idea, no quedarme demasiado tiempo, no abrir la puerta, no sentarme, nunca sentarme. Decidí dejar el favor, inventar una excusa, pero cada vez que lo intentaba sentía una ansiedad absurda, como si estuviera abandonando algo importante, algo que dependía de mí. Terminé quedándome más tiempo del acordado. Incluso empecé a ir de noche sin necesidad, no porque algo me llamara sino porque sentía que si no iba algo se iba a desordenar. Todo terminó el día que el familiar regresó, me agradeció y me preguntó algo que todavía me pesa, me preguntó si yo había estado usando esa habitación, le dije que no, que solo la había abierto una vez. Se quedó callado un momento y me dijo que esa habitación llevaba años cerrada porque después de una enfermedad alguien había pasado demasiado tiempo ahí, aislado, sin visitas, sin estímulos, y que desde entonces nadie se sentía cómodo entrando. Después de dejar la casa pasaron semanas hasta que volví a sentirme normal, recuperé horarios, concentración, ánimo, pero hay algo que nunca volvió a ser igual. Desde entonces tengo lapsos de tiempo que no recuerdo, momentos en los que siento que ya estuve en un lugar antes aunque sé que no, y lo peor es que a veces sueño con una habitación vacía, no pasa nada en el sueño, no hay figuras ni voces, solo la sensación de que si entro y me quedo el tiempo suficiente voy a olvidar quién soy otra vez. Esto me lo contó un seguidor que trabajó varios años como celador nocturno, no era nuevo en eso, ya había pasado por hospitales, bodegas, fábricas, lugares grandes y solos. Así que cuando le ofrecieron cubrir unos turnos en un edificio administrativo viejo no le vio problema, era buen pago, poco trabajo y supuestamente tranquilo. El único detalle es que nadie duraba más de 2 semanas ahí. Siempre había excusas, enfermedades repentinas, renuncias sin explicación. Pero él pensó lo mismo que cualquiera, gente exagerada. El edificio no estaba abandonado, funcionaba solo de día, oficinas públicas, archivos, nada raro, pero por la noche quedaba completamente vacío. Su trabajo era sencillo, rondas cada hora, revisar cámaras y listo. La primera noche no pasó nada, silencio absoluto, todo normal. La segunda noche empezó algo pequeño, cosas tan simples que uno suele ignorar. Puertas que aparecían abiertas después de haberlas cerrado. Luces encendidas en pisos donde no había nadie. El guardia anterior le había dicho que eso era normal. Fallas eléctricas, nada de qué preocuparse. Al tercer turno notó algo más incómodo. Las cámaras del piso 6 se apagaban siempre a la misma hora durante unos minutos. Cuando regresaban no mostraban nada raro, solo el pasillo vacío. Lo reportó y le dijeron que era un problema viejo, que no afectaba nada, que no se complicara, así que siguió. Una madrugada, mientras hacía ronda, escuchó pasos detrás de él, pasos normales, se volteó pensando que sería algún compañero o personal de limpieza, pero no había nadie. Revisó todo el piso y estaba vacío, volvió a su puesto con esa incomodidad que uno no sabe explicar pero que se queda ahí, clavada. Las noches siguientes los pasos se repitieron, siempre detrás de él, nunca enfrente, nunca a los lados, siempre a su espalda, jamás lograba ver a nadie. Hasta que una noche decidió no voltearse, seguir caminando como si nada. Los pasos se detuvieron justo cuando él se detuvo, ahí entendió que no era coincidencia. Empezó a tener problemas para dormir de día. Sueños repetidos con pasillos interminables y puertas cerradas, siempre despertaba cansado, pero seguía yendo porque necesitaba el trabajo. Una noche, revisando las cámaras, vio algo que lo dejó frío.
En una de las grabaciones del piso 6 aparecía él mismo caminando por el pasillo. El problema es que en ese momento él estaba sentado frente a los monitores y sabía que no había subido en horas. Pensó que era una grabación vieja hasta que se vio detenerse frente a una puerta y quedarse quieto. Mirando fijamente, la imagen se congeló y la cámara se apagó. Fue a revisar el piso. La puerta estaba ahí, cerrada, sin ningún rótulo. Preguntó después y le dijeron que era un antiguo archivo que llevaba años clausurado. Nadie tenía llaves, nadie entraba. Desde ese día empezó a sentir que algo lo seguía incluso fuera del edificio, sombras reflejadas en vitrinas, la sensación de que alguien caminaba detrás de él en la calle, pero nunca veía a nadie. Una madrugada encontró la puerta del archivo abierta, sin forzar, sin señales, abierta como si siempre hubiera estado así. Adentro no había papeles, ni estanterías, solo un espacio vacío y marcas en el suelo, como si algo hubiera estado arrastrándose de un lado a otro. Esa noche, al revisar las cámaras, se vio entrando al archivo, cerrando la puerta detrás de él y apagando la luz. Él estaba mirando eso en tiempo real, sintió que el estómago se le cerraba. Subió corriendo y la puerta estaba abierta, el cuarto vacío, pero desde ese momento empezó a perder tiempo, lapsos completos de horas que no recordaba, aparecía en pisos distintos sin saber cómo había llegado ahí. El supervisor finalmente le confesó algo. Ese edificio había sido usado años atrás para retener personas durante investigaciones, interrogatorios no oficiales, hubo gente que nunca salió, se tapó todo, se remodeló y se siguió usando como si nada. El archivo del piso 6 había sido una de esas salas, por eso nadie duraba ahí, no porque pasaran cosas visibles, sino porque algo empezaba a quedarse con los que se quedaban mucho tiempo. El seguidor renunció después de despertar una mañana con las botas puestas. El uniforme sucio y las manos marcadas como si hubiera estado arrastrando algo pesado durante horas, no volvió, cambió de trabajo, de barrio, incluso de ciudad, con el tiempo dejó de pensar en eso, y ahora vive su vida normal. Nunca pensé que algo tan grave pudiera empezar de una forma tan estúpida, simplemente acepté un trabajo temporal que parecía limpio y bien pagado, organización de archivos, digitalización de documentos antiguos, nada más. Era una oficina pequeña que trabajaba para varias empresas externas, contabilidad, asesorías, trámites. Mi función era escanear carpetas físicas y subirlas a un sistema interno. No tenía acceso a bases de datos externas ni a nada sensible según me dijeron. Los primeros días fueron mecánicos, horas y horas pasando papeles sin leerlos realmente, hasta que una carpeta me llamó la atención por una razón mínima, no tenía rótulo, no debía abrirla, eso lo sé ahora, pero en ese momento no parecía grave, solo quería saber cómo clasificarla. Al abrirla lo primero que vi fueron copias de documentos de identidad, muchos, demasiados para ser normales, algunos con fechas muy antiguas, otros recientes, todos de personas distintas. Pensé que era algún archivo mal armado y seguí revisando. Después aparecieron fotos, no voy a describirlas, no hace falta, bastaba con entender que no eran documentos legales, no eran errores administrativos, no eran nada que pudiera justificarse, eran pruebas claras de un delito que no solo era grave, era sistemático, repetido, organizado, algo que llevaba años ocurriendo sin que nadie lo detuviera. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde estaba y seguí trabajando como si nada. No porque no me importara, sino porque el cuerpo me reaccionó antes que la cabeza. Entendí que había visto algo que no debía, algo que no estaba hecho para ser encontrado por alguien como yo. Esa misma tarde empecé a notar detalles que antes no había registrado, puertas que siempre permanecían cerradas, conversaciones que se detenían cuando yo entraba, miradas largas, silencios incómodos, nada explícito, pero suficiente para saber que ese lugar no funcionaba como una oficina normal. Al final del día uno de los encargados me preguntó si había tenido problemas con alguna carpeta, negué todo, sonrió y no volvió a tocar el tema. Esa noche no denuncié nada, no por miedo inmediato, sino porque no sabía qué denunciar exactamente, no tenía copias, no tenía pruebas conmigo, solo recuerdos, y algo me decía que actuar de forma impulsiva podía ser peor. Al día siguiente regresé decidido a terminar el trabajo y largarme, pero la carpeta ya no estaba, no había sido reubicada, no estaba archivada en otro lugar, simplemente había desaparecido. Pregunté de forma casual y me dijeron que algunos documentos se habían retirado para revisión externa. La explicación era limpia, demasiado limpia. Ese día nadie me quitó los ojos de encima, no me dijeron nada. Con el paso de los días entendí la dimensión real de lo que había visto, empecé a reconocer nombres en noticias antiguas. Casos sin resolver, denuncias archivadas, personas desaparecidas. No era una coincidencia, era un patrón, y yo había tenido acceso a una parte mínima pero suficiente para saber que había gente con poder involucrada.
El último día fui a renunciar, no di explicaciones, solo dije que había conseguido otro trabajo, me dejaron ir sin problemas, demasiado fácil. Cuando salí del edificio sentí alivio. Semanas después empecé a recibir correos automáticos del sistema interno. Notificaciones de archivos modificados, eliminados, creados. Yo ya no trabajaba ahí, no tenía acceso, pero mi usuario seguía activo. No respondí, no intenté entrar, no hice nada. Meses después todo se detuvo. No supe si porque cerraron la operación o porque ya no era necesario. Desde entonces sigo con mi vida normal, trabajo, familia, rutina. Lo verdaderamente espeluznante es otra cosa. Es saber que ese delito sigue existiendo en algún lugar, que no fue un caso aislado, que no terminó porque yo me fui, y que la única razón por la que sigo aquí, viviendo tranquilo, es porque entendieron que yo había visto demasiado poco para ser un problema. Esto no lo viví yo directamente, lo sé porque me lo contó mi madre muchos años después, cuando ya no tenía sentido callarlo y cuando casi todos los involucrados estaban muertos. El protagonista de esta historia fue mi tío Héctor Ramírez, hermano mayor de mi papá, un hombre serio, trabajador, de esos que nunca se metían en problemas y que siempre decían que preferían no saber nada de nadie. Mi tío vivía en un municipio pequeño donde todo el mundo se conoce. Trabajaba como conductor para una empresa que hacía traslados nocturnos, no era ambulancia ni funeraria, era transporte especial, así lo llamaban. Nunca preguntaba demasiado porque ese tipo de trabajos funcionaban mejor cuando uno no hacía preguntas. Eso fue justamente lo que lo metió en algo de lo que no pudo salir. Una madrugada recibió una llamada distinta, no de la empresa, sino de un conocido del pueblo, Álvaro Muñoz. Alguien que tenía conexiones con la policía local y con políticos de la región, le pidió un favor urgente, transportar algo desde una finca hasta las afueras del municipio, sin papeles, sin registro. Le pagaron en efectivo antes de salir. Mi tío pensó que era mercancía ilegal, no era la primera vez que pasaba algo así en el pueblo. Aceptó sin hacer preguntas. Cuando llegó a la finca se dio cuenta de que no era mercancía, era una persona, un hombre joven, inconsciente o muerto. Nunca lo supo con certeza porque no se atrevió a revisarlo, lo único que le dijeron fue que había sido un accidente y que no podía quedar rastro. El nombre de ese hombre era Julián Pérez, mi mamá lo supo después, un muchacho del mismo municipio que había denunciado a varias personas por amenazas, nunca volvió a aparecer oficialmente. Lo que mi tío ayudó a transportar esa noche fue su cuerpo envuelto, sin ataúd, sin nada, solo instrucciones claras de dónde dejarlo y que no debía decir nunca. Mi tío hizo el recorrido completo sin detenerse, nadie lo paró, nadie lo revisó. Al llegar al punto indicado otros hombres se hicieron cargo, no le explicaron nada más, solo le repitieron que no había pasado nada, que él no había visto nada, que su nombre no debía salir nunca. Volvió a casa con el dinero en una bolsa plástica y una orden tácita de seguir con su vida. Durante años lo hizo, siguió trabajando, criando a sus hijos, yendo a reuniones familiares, nadie sospechaba nada. Pero mi mamá decía que desde esa noche él empezó a rechazar cualquier conversación sobre el pueblo, sobre noticias, sobre desapariciones, cambiaba el tema o se iba, no por miedo visible, sino por una especie de incomodidad seca. El problema fue que años después, cuando Julián Pérez fue declarado oficialmente desaparecido, la familia empezó a buscar, a preguntar, a insistir. El nombre de Álvaro Muñoz salió varias veces, hubo amenazas, el caso se archivó.